Muy buenos días, amiguitos. Como lo prometido es deuda, por acá estamos para solucionar algunas inquietudes, o más bien para hacer una socialización de lo que fue el tallercito, para que miremos qué tal estuvo, algunos aspectos a tener en cuenta, en fin. Antes de empezar, yo quisiera hacerles algunas claridades respecto a el título del taller y a qué atiende. Pues como bien lo sabemos, nosotros en la literatura podemos hablar de algunos géneros literarios, ¿cierto? Es decir, los géneros literarios son las categorías que nosotros les asignamos a algunos textos escritos por las particularidades que ellos tienen. Y los más importantes, digámoslo así, o los géneros literarios más conocidos son el narrativo, el épico, el lírico y el dramático, ¿sí? Ahora bien, cada uno de esos géneros tiene subgéneros. Y los subgéneros del género narrativo, que en este caso es el que nos ocupa, digamos que los más conocidos son la novela, el cuento, el microrrelato y la crónica, ¿sí? Y estos subgéneros a la vez, ¿cierto? Digamos que se caracterizan o tienen algunos elementos que los caracterizan, ¿sí? Y entre ellos está el tipo de narrador que usan, los hechos que describen, el tiempo en el que se ubican, en fin. Y desde allí nosotros los podemos ubicar en ciertas categorías que podrían ser el cuento popular, el cuento realista, el cuento fantástico, el cuento de terror, el cuento policial, etcétera. Aquí tenemos dos cuentos. Uno que se titula El gato, que el autor es Héctor Álvarez Murena, y el otro que se titula La historia del hombre leopardo. El primer cuento podríamos decir que pertenece al género fantástico. ¿Por qué? Porque se presentan situaciones fuera de lo común, situaciones extraordinarias, extrañas, que en el plano de lo real no tendrían una explicación que pudiéramos dar fácilmente, ¿cierto? Hechos que incluso en algún momento pueden resultarnos un poco sobrenaturales. Ahora, lo interesante acá es que estos acontecimientos extraños suceden en ambientes cotidianos, es decir, en lugares que nosotros podemos reconocer. Por lo mismo encontramos que es un hombre, ya lo dicen acá, que en una mañana de mayo, triste, pensando en aquella situación que vive con una mujer, pues se va o emprende su camino y el gato del que estuvo involucrado con esa mujer se va tras él y se va para una pensión. Una pensión, digámoslo así, es como una especie de hotel para que entendamos, donde se enclaustra un poco para escapar de esa realidad que lo agobia. Y allí lo sigue este gatico, que nos describen de hecho el gatico como es, un gato grande y musculoso, de pelaje gris, en partes de un blanco sucio, ¿cierto? Lo interesante de la historia es que el hombre nos dicen que salía mucho, caminaba, en fin, en las mañanas, pero que el gato no. El gato siempre estaba encerrado, incluso cuando la señora de la pensión iba a hacer el aseo, el gato lo único que hacía era moverse de un lugar a otro, pero no salía de la habitación. No se sabe si por temor a que lo dejaran afuera o simplemente porque estaba cómodo allí. Lo particular es que el hombre, al ver estas acciones en el gato, pues de cierta manera decide imitarlo. Hasta que, para cerrar el cuento, pues es tanto lo que el hombre copia del gato que pareciera se convirtió, mutó, se transformó en un gato. Al final sucede algo muy particular, y es que la mujer, aquella de la que lo huía, parece primero que lo encontró en la pensión, porque él oye las voces allá de fondo, ¿cierto? Y segundo, que él ante esa voz que ya incluso nos dicen, escucha ciertos ruidos que no logra distinguir, como si ya él no entendiera de pronto la voz humana, pareciera lo que nos hace creer el cuento. Trata de decir algo, siente la necesidad de expresar algo, pero lo único que sale de su cuerpo es un maullido.
como si él se hubiera transformado en gato. Eso es un hecho fantástico, es un hecho extraordinario y que nosotros no entendemos o que no sucedería en el plano de lo real, ¿cierto? Entonces por eso estamos hablando de un cuento que se inscribe dentro del género fantástico. En el segundo, digamos lo que nosotros estamos hablando de un cuento de enigma o un tanto policial. ¿Por qué? Porque, a ver, en este tipo de cuentos encontramos un elemento clave y es la investigación. Ya vamos a ver por qué hablamos de investigación. Hay un misterio, que es el que se investiga. Hay algunas pistas también que nosotros debemos ubicar. Y hay una persona que tiene, digamos, una capacidad de deducción o de análisis muy particular. Puede ser un investigador, puede ser un policía, puede ser un profesional en ese campo o alguien que es muy buen observador y a través de ese ejercicio de observación rigurosa puede llegar a un análisis y a una conclusión de los hechos. Y así solucionar el enigma de una manera que sorprenda, pero nunca va a ser sobrenatural como sí puede suceder en el anterior. Aquí nos están hablando entonces de la historia del hombre leopardo, de el autor Jack London. Y hay dos hombres, uno que no sabemos quién es, que es el que nos está contando los hechos y que era el que conversaba con el hombre leopardo. Dos, el hombre leopardo. Y en un inicio empieza a contarnos algunas características físicas y psicológicas del hombre leopardo y de una conversación que se tiene con él. Y que a pesar de todas sus aventuras pareciera que el hombre leopardo no tuviera nada interesante que contar, excepto una ocasión en la que empieza a contar la historia de un hombre llamado Deville que se involucró en la historia de un hombre Wallace y que a la vez había un león involucrado llamado August. ¿Cuál sería la historia para resumirla? Pues que Deville era un hombre al que le tenían temor por su genio y porque tenía una capacidad para lanzar los cuchillos impresionante. Wallace, un hombre que no le temía a absolutamente nada y era un domador de leones. Y August, un león muy noble que siempre le permitía a Wallace hacer su show, incluso que introdujera su cabeza dentro de su boca. Pues este débil se puso, digámoslo así, a hacerle ojitos, Wallace se puso a hacerle ojitos a la enamorada de Deville y grave error, porque aunque Wallace dijera no tenerle miedo a nada y efectivamente no lo tenía, no esperaba con que Deville tomara una venganza. ¿Cómo lo hizo? Pues que hay una sustancia que se llama rapé, nos lo cuentan por aquí al final del cuento, que Deville le aplicó a Wallace en su cabeza. Y al hacer esto, ¿qué logró? Que August, el león, estornudara en el momento del acto en el que Deville introducía su cabeza, en el que Wallace introducía su cabeza dentro de August. ¿Sí? Entonces, claro, si nosotros buscamos en Google, muchachos, que ustedes tienen que hacerlo, miren en la definición del diccionario de la RAE, que es el rapé, es un tipo de tabaco. Y en los animalitos puede generar alergia. ¿Quién llegó a esa conclusión? El hombre leopardo. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Porque él notó, eso nos lo dicen por acá, a partir del análisis y de la indagación de las pistas, que había rapé derramado en, en el vestier, no recuerdo bien la palabra, y luego entonces logró esa conclusión de que, claro, le echó de vil rapé a la cabeza de Wallace, lo que implicó el estornudo de August y por ende le destrozará la cabeza a Wallace. Esa fue la venganza de él, ¿sí? Y se logra la conclusión de unos hechos que pueden suceder en cualquier contexto. Es algo que nos resulta creíble, que incluso nos lo podrían contar en nuestro día a día y lo asumiríamos como real. Mientras que en el cuento anterior, decirnos que un hombre se transforma en gato y empieza a maullar, que empieza a ver los colores, las texturas, las múltiples formas, como nos lo decían en su libro de tapa negra, eso
nos resulta extraordinario. Entonces ahí encontraríamos esas dos diferencias. Yo puse entonces este puntico para enumerar algunos de los aspectos que poseen ambos géneros, el fantástico y el policíaco, o digámoslo el género de enigma. Metamorfosis. Uy, ¿qué es metamorfosis? Pues buscábamos en el diccionario o en Google. Aquí Google nos dice el término metamorfosis proviene del latín metamorfosis, que a su vez deriva de un vocablo griego que significa transformación. El sentido más preciso de la palabra, por lo tanto, hace referencia a la mutación, la evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra. Entonces la metamorfosis es el cambio o transformación de algo en otra cosa, ¿sí? Entonces sería el primer aspecto. La investigación, sabemos que es superposición de los tiempos, espacios. Aquí, esta superposición de los tiempos-espacios se presenta más en el género fantástico, en tanto que podríamos hablar de que los hechos pueden suceder en el futuro, en el pasado, alguien que viaje en el tiempo, ¿sí? Ahí encontraríamos elementos de fantasía, objetos o poderes mágicos de fantasía, por ejemplo, Aladino y la lámpara mágica. Desaparición de los límites entre realidad y sueño. Esto se presenta también en la fantasía, en tanto no sabemos qué es lo real y qué es lo que no. Si algo sucede en los sueños, sucede en el plano de lo real. Secretos. En ambos se presenta. Puede haber algo por resolver, algo que no se sabe, algo que alguien busca, una conclusión que se indaga, en fin. Comunicación a través de vías desconocidas se presenta más a través del género fantástico, aunque en el policíaco también, y es a partir de allí que el investigador tiene la tarea de encontrar las pistas o de codificar esos sistemas de comunicación. Crimen que se resuelve al final, policíaco suspenso. Personaje psicópata, especialmente en el policíaco de suspenso. Convivencia en el mismo plano espacial y temporal de seres de mundos diferentes, reales, ficticios, vivos y muertos. Esto es necesariamente el fantástico y la irracionalidad se puede presentar en los dos. La irracionalidad es como digámoslo, lo contrario a la racionalidad, aquel que tiene, digamos, dificultades para razonar adecuadamente, que presenta, digámoslo, una conducta extraña, una conducta que se sale de lo que entendemos como lo normal o que responde a criterios que no entendemos. Entonces, ¿cuáles de los elementos mencionados aparecen en los cuentos que leíste? Es decir, ¿cuáles de estos aspectos aparecen en los cuentos que leímos? ¿Hay una transformación de un personaje? Sí. El hombre que se transforma en gato, o sea, que hay metamorfosis. ¿Hay investigación? Sí, porque ya lo dijimos. El hombre leopardo, a través del análisis que hizo de las pistas que encontró, dedujo, ¿sí?, que Deville había tomado venganza de Wallace, introduciendo rapé en la cabeza de en la cabeza de Wallace, para que August estornudara cuando le introducía su cabeza allí. Superposición de los tiempo-espacios, no. Objetos o poderes mágicos. Este podríamos pensar o dudar un poco sobre él, pero realmente no vemos que un personaje utilice poderes mágicos, simplemente hay una transformación de un hombre, pero no un poder mágico o sobrenatural que influya sobre él. Desaparición de los límites entre realidad y sueño, no lo encontramos. Secretos, si lo hay, en el segundo cuento. Comunicación a través de vías desconocidas, no es tan marcado en este caso. Crimen que se resuelve al final, sí. Un personaje psicópata, podríamos pensar que hay ciertos rasgos de psicópata en nuestro relato, porque busquemos la definición de psicópata. Mira, psicópata, que padece una psicopatía. ¿Qué es una persona psicópata? Es el enfermo que sufre un trastorno de personalidad caracterizado por un comportamiento eminentemente antisocial, siendo frecuentemente la realización de actos en donde se infringen las leyes, ya sean hurtos, estafas o similares, pudiendo llegar hasta el secuestro o la agresión contra sus semejantes. ¿Por qué dije que podía haber? Pero lo ponemos en duda. Porque hay un elemento antisocial en el hombre del cuento del gato. Sin embargo, no vemos en él las conductas propias a un psicópata como infligir leyes, hurtos, estafas o demás. Él lo único que hace es aislarse de la realidad, ¿cierto? Entonces, por este lado, digamos que este elemento no aparece. Convivencia en el mismo plano espacial y temporal de seres de mundos diferentes. No. Irracionalidad.
Tampoco. Los elementos que reconociste proceden del mundo cotidiano o de alguna circunstancia excepcional que hayan vivido los personajes. ¿Sí? Entonces, la metamorfosis sucede de un hecho excepcional. La investigación de una situación cotidiana, ¿cierto? Los secretos de una situación cotidiana. Crimen que se resuelve al final de una situación cotidiana. Y la irracionalidad también viene de hechos o situaciones cotidianas, ¿cierto? Enumera 4 aspectos que tengan en común los géneros fantástico y policial. Explica citando ejemplos si se evidencian los dos cuentos. Bueno, esta era una tareita ya de mirar los cuentos, mirar si entonces en lo fantástico, ya les dije yo, en lo fantástico ¿qué hay? Pues situaciones fuera de lo común, algunos hechos extraordinarios, podemos encontrar elementos sobrenaturales, podemos encontrar cosas incluso que nos resulten extrañas, puede haber incluso elementos de la ambigüedad. Entonces digamos que algunos de esos aspectos podríamos mencionar son del género fantástico y policial, y uno de los ejemplos que podemos poner, perdón, del fantástico, y uno de los ejemplos que podemos poner es la transformación del hombre en gato. Ese es el más importante en el primer cuento. Y en el policial ya dijimos, hay un misterio, hay un enigma, hay un crimen, hay un investigador, hay una solución. Y de ese sí hay un montón de ejemplos en el segundo cuento. Pero digamos que el ejemplo más concreto es cómo se resuelve la situación al final, descubriendo cuál fue la causa de la muerte de Wallace. ¿Sí? Compara los dos relatos leídos y responde las siguientes preguntas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cuento, cuando nosotros hablamos, digámoslo, de una obra literaria, nosotros debemos tener en cuenta que, primero, hay un tiempo en el que suceden las acciones, hay un lugar en el que suceden las acciones, unos personajes que desarrollan las acciones y unos narradores que nos cuentan las acciones. ¿Sí? Y simplemente era decir, bueno, ¿dónde suceden o en qué tiempo, perdón, suceden los hechos? Entonces los del gato empiezan en un mes de mayo, ¿cierto? Y a partir de allí, pues se desarrolla el relato en unos días en particular en los que el hombre está, sale, etcétera, pero empezamos en una mañana eh, con neblina de mayo, así nos lo dice el cuento. La mañana de mayo helada por la neblina. En la historia del hombre leopardo no nos definen una época en particular. El marco espacial. Los hechos ocurren en un espacio abierto o cerrado, particular o público, localizable, irreal o inventado. Nosotros esa pensión such, lo mismo que el circo o los circos que nos relatan, no los podemos encontrar. Entonces podríamos decir que ambos son escenarios inventados. Sin embargo, sí podemos decir que los hechos suceden en una pensión sucha especialmente, mientras que acá suceden en unos circos, si los queremos llamar de esa manera, ¿cierto? O en unas casas de espectáculos. Bueno, en fin, ya cada uno como haya dado su definición, no es problema. El asunto es que lo hayan entendido. Puede ser al inicio, la historia del gato, podemos hablar de que hay unos espacios abiertos, pero en su mayoría cerrados, en fin. Los personajes, simplemente describirlos. Describir al hombre gato, cómo es, sus características, que es un hombre triste, etcétera, a qué se dedica, en fin, es hablar de las características de los personajes, lo mismo acá, yo pienso que esto es muy fácil y no hay que explicarlo. Y lo de los narradores, pues qué papel cumple en la historia, primero contarnos los hechos. En la historia del gato encontramos un narrador externo, se llama un narrador omnisciente, porque él pareciera que sabe todo y nos cuenta los hechos, eh, teniendo un total conocimiento de ellos, pero nunca participa de las acciones. Mientras que en el segundo encontramos un narrador personaje. No es el protagonista porque el protagonista sabemos el hombre leopardo, pero sí es personaje porque participa de la acción, él está conversando con él, ¿cierto? Entonces en el primero hay un narrador externo, mientras que en el otro hay un narrador personaje, ¿cierto?
pues ¿qué papel cumplen? Contarnos. En el primero, simplemente narrar. En el segundo, conversar con el hombre leopardo. ¿Y para qué narran? Pues para que conozcamos los hechos, para que hagamos una aproximación a esa situación, en fin. Aquí, decir si es verdadero o falso. El narrador del gato habla en primera persona. No. Recuerden que nosotros, cuando hablamos de la primera persona, es decir, yo. Segunda persona es tú y tercera persona es él, ella. Eso en el singular. En el plural, decir primera persona es nosotros, segunda persona vosotros y tercera persona ustedes. Entonces, si fuera en primera persona, el cuento sería escrito de manera yo. Yo fui al parque, yo estuve en mi casa, yo comí manzanas, yo hablé con mi tía y vemos que no es así. Entonces el narrador del gato no nos habla en primera persona, o sea que es falso. El gato imita al hombre, falso, porque es el hombre el que imita al gato. El personaje principal parece estar enamorado, sí, es verdadero. Al inicio del cuento nos hacen o nos dan a entender de que es un hombre que está sufriendo por una pena de amor y precisamente por lo mismo decide alejarse e ir a encerrarse a esta pensión. El personaje principal se esconde en una pequeña pensión, verdadero. La habitación de la pensión tenía una pequeña terraza, falso. En ningún momento nos describen una terraza dentro del cuento o nos hablan de ese elemento en particular. Los sentidos del hombre se vuelven tan finos como los de un animal, verdadero. Y se puede explicar contando lo que ya les mencioné hace un ratico de cómo él lograba ver múltiples colores, líneas, siluetas, etcétera. Incluso su oído, su olfato también se agudizaron. Subraya las frases que consideres mejor describen al narrador de la historia del hombre leopardo, luego justifica tu respuesta. Entonces, tenemos acá. El narrador de la historia del hombre leopardo presenta los hechos siguiendo un orden cronológico. Cuando hablamos de cronología estamos hablando de tiempo, es decir, si él sigue los hechos o nos cuenta los hechos cumpliendo con el tiempo en el que se desarrollaron. Ahí hay que hacer una anotación. El narrador de la historia, sí. O sea que esta es una opción correcta. Luego, el hombre leopardo hace una evolución en el tiempo y nos cuenta los hechos en los que estuvo involucrado Wallace y Deville. Sin embargo, podemos decir que sí se sigue un orden cronológico. De manera fragmentada, no hay un orden. Con poca memoria, no, tiene muy buena memoria. De manera detallista, sí. Nos cuenta cada cosita, cada hecho que nos permita entender el relato. Omitiendo datos clave, no. Mostrando sus sentimientos, no. ¿Qué título le asignarías a la historia del hombre leopardo en cada uno de los siguientes casos? Aquí ya es un asunto más de su creatividad, de cómo ustedes de cierta manera asumen el relato, es para yo mirar su ingenio, mirar qué pueden proponer, en fin, ¿cierto? Entonces, si fuera un cuento realista, recuerden que cuando hablamos de un cuento realista, estamos hablando de personajes y de ambientes que podríamos asumir eh, pasaron o que existieron, ¿cierto? En el terror, el elemento particular o más importante es que da miedo, ¿sí? Es el elemento principal. Puede haber fantasmas, puede haber zombies, puede haber misterios, en fin. Mientras que en el de ciencia ficción son hechos extraordinarios, generalmente suceden en un futuro. Hay elementos tecnológicos involucrados en ellos, en este género en particular. Entonces podríamos hablar de la máquina para viajar en el tiempo, ir al futuro, en fin. Entonces ya es un asunto más de creatividad de ustedes y que me interesa leerlos. Creo que aquí no es necesaria una explicación. Imagina y describe la metamorfosis de un ser humano que se convierte en un animal. Este punto es súper chévere. Ya dijimos que metamorfosis es transformación. Aquí tenemos la definición, usted la podía buscar en Google, ¿cierto? En fin, aquí la tenemos. Transformación, mutación o el cambio de una cosa que se convierte a otra diferente. Entonces supongamos que usted se imagina la transformación de un hombre en cucaracha. Hay un libro que se llama La Metamorfosis de Franz Kafka y es que su personaje principal, Gregorio Samsa, despierta un día en el cuerpo de un escarabajo. El libro es genial
Porque imagínese usted despertar una mañana en el cuerpo de un escarabajo, patas arriba en su cama, meneando las paticas, sin poder girarse porque está sobre su caparazón. ¿Sí? Entonces es un asunto también de creatividad y que me interesaba leer ustedes que proponían ahí. Lo mismo con el último punto, es escribir su relato policial. Y aquí están claras las especificaciones de cómo hacerlo. Pensar en un crimen, el detective que lo va a resolver, el secreto, cómo se cometió el delito, expresiones que permitan crear esa atmósfera de misterio. Tú tienes que pensarte como personaje de la historia, en fin. Y cada uno de esos aspectos creo que quedaron ahí en los relatos o en las voces en audio que ya enviaron. De todas maneras, si les quedó alguna duda, alguna inquietud, no deben hacérmela saber. Muchachos, realmente es muy difícil estarle respondiendo a tiempo. Yo el fin de semana solo miré chats de los estudiantes de 11. Tienen que entenderme que yo me organizo en una agendita, ¿cierto? Ya hoy estoy en disposición, hoy, mañana y el viernes voy a estar en función de los grados séptimo. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda, en estos 3 días voy a estar pendiente de ustedes. No deben hacérmela, que con mucho gusto la resolvemos. Un abrazo, chao.